Hay evangélicos que dicen que la iglesia evangélica tiene la misma doctrina que la iglesia primitiva. Algunos sostienen que tienen el mismo ADN, desde el libro de Hechos, en el capítulo 2, hasta nuestros días, que podemos trazar nuestra genealogía, por así decirlo, con los primeros cristianos del primer siglo. Eso es lo que muchos evangélicos dicen. Ahora mi pregunta es, ¿realmente existe esa evidencia? ¿Realmente la iglesia evangélica puede trazar su genealogía, su historia desde el primer siglo hasta el día de hoy, cuando muchos evangélicos sostienen que la historia no es importante? Entonces, si la iglesia evangélica y muchos evangélicos sostienen que la historia no es importante, ¿por qué entonces surge la necesidad de decir que la iglesia evangélica tiene la misma doctrina y puede trazar su historia hasta la edad de los apóstoles, hasta la edad apostólica? ¿No existe una contradicción en eso? Por un lado, muchos evangélicos sostienen que la historia no es importante. Por otro lado, dicen, tenemos la misma historia, la misma doctrina, y podemos trazar nuestras doctrinas en el Nuevo Testamento, y reclamar la historicidad que corresponde a la iglesia evangélica como una iglesia fundada en Cristo. Ahora mi pregunta es, analicemos la historia o analicemos la doctrina de la iglesia primitiva con las doctrinas que la iglesia evangélica enseña hoy en día. Esta es la segunda parte, y ya hice la primera parte de la iglesia evangélica y la iglesia primitiva. En la primera parte hablé sobre las mujeres como pastoras. No existe ninguna evidencia en la iglesia primitiva que hubieran pastoras. Por ende, ya es un punto en contra de lo que dicen que la iglesia primitiva y la iglesia evangélica tienen la misma doctrina. No hay pastoras en el Nuevo Testamento, no hay pastoras en la historia. Pero ahora vamos a ver qué otra doctrina no hay en la iglesia primitiva. ¿Me pueden mostrar con la Biblia en qué parte de la Biblia se enseña que la iglesia primitiva decretaba? ¿Me pueden decir en qué parte de la Biblia dice que la iglesia primitiva decretaba? Esa doctrina no existe en la iglesia primitiva, pero sí existe en la iglesia evangélica. Qué curioso, ¿no? Dios les bendiga, Dios les guarde.